Hola, estamos en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 83 y como venimos en el marco de Conversando con Matilde, hoy vamos a darle continuidad a la primera parte de las consignas, ¿no? Y en esa ocasión fuimos como avanzando sobre todo en su definición, qué son las consignas y nos pusimos de acuerdo en que es un tipo textual e instruccional, por lo tanto debe guiar, ¿no?, a su lector. Y muchas veces nos encontramos con consignas que a lo mejor en vez de guiar confunden, que no tienen los datos necesarios para poder desarrollar lo que se pide, que no se tienen en cuenta muy claras las operaciones que se están pidiendo, o que quizás no están conectadas con los contenidos, o no hay secuenciación, son mucha batería de actividades, pero no están secuenciadas entre sí. Entonces, qué mejor que podamos analizar, ¿no?, diferentes consignas que se van generando. Así que vamos a escuchar a Matilde precisamente en este sentido, que ha hecho una selección de diferentes consignas que pueden ayudarnos a organizar esta idea. Hola, Matilde. Hola, ¿cómo estás, Patri? Muy bien, muy Sí, bien. seguimos con este tema de las consignas, repasando un poquito lo que estuvimos hablando ya con respecto a que la consigna es un proceso. No podemos pretender que nuestros alumnos, después de un primer intento, ya sean hábiles intérpretes de las consignas. Todo lleva un tiempo de ejercicio, de ponerlo frente a situaciones nuevas y de ponerlos también frente a consignas que de pronto no son muy claras, para que adviertan, por ejemplo, las diferencias que se producen entre unas y otras. La consigna es un elemento, ya dijimos, es un texto instruccional y es un elemento fundamental para la tarea docente. ¿Por qué? Porque genera autonomía en los alumnos. Y esto es muy importante. Si nosotros comenzamos a trabajar con una cierta metodología, las consignas, cada vez vamos a tener menos alumnos que frente a una de ellas diga, ¿qué tenemos que hacer, profe? Y se van a manejar autónomamente, que es lo que pretendemos, para que cuando lleguen a los estudios superiores esto ya no sea un problema. Bueno, como dijo Patricia, hoy tomé algunos ejemplos para analizarlos y ver qué hemos encontrado en carpetas, en trabajos escolares y que ameritan reformularse. Por ejemplo, seleccioné 5. Escribe una crónica, 1, con las siguientes palabras: sol, campo, árboles, soleado, paisaje. Construir un texto descriptivo. Otro, escribir 15 palabras que lleven B larga y B corta y con ellas armar una narración, un cuento o relato. Otra, escribir un mito o leyenda e incorporarle un dibujo. La última, redactar una noticia e incluir una foto. Bueno, ¿qué hemos notado aquí? Que no se especifican una serie de elementos: situación de comunicación, contexto, intencionalidad, superestructura. Por ejemplo, los mandamos a escribir una crónica, pero no hemos puesto cuál es la superestructura de la crónica. Cada vez hay que recordarlo porque es fundamental tener la guía del texto que tengo que escribir. Y además no aparecen procesos mentales, que el alumno tenga que realizar un recorrido para poder escribir un texto, que tenga que inferir, describir, definir, comparar. No vemos ese tipo de operaciones que son tan necesarias. Por ejemplo, encontré otro texto que dice, escribe un texto teniendo en cuenta la siguiente pregunta: ¿la papa es buena para la salud?
escribe por lo menos 3 razones. La consigna solicita la escritura de un texto de un texto argumentativo, pero lo hace con mucha ambigüedad, porque es buena para la salud, pero ¿sobre qué? ¿En qué aspectos? Entonces, presenta dificultades para los chicos. Ahí sí van a preguntar, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere usted que respondamos? No se explicitan los campos específicos que queremos que esa consigna resuelva. Otro ejemplo, contar una historia utilizando diminutivos para nombrar lugares y personajes. Bueno, estamos frente a otra consigna mal formulada, sin un andamiaje concreto. Esto se observa en todas las que he nombrado, que no hay un andamiaje, una guía para que el alumno pueda ir comprendiendo cómo va a escribir la respuesta. Entonces, notamos que los diminutivos sí, pero ¿en qué medida le van a servir para describir lugares y personajes? Si lo vemos y lo analizamos, parece ilógico. Y resulta así, porque quizá no es justamente el diminutivo el encargado de poder describir. Sí puede agregar una nota de subjetividad, pero no redactar correctamente la consigna. Bueno, leyendo a Melina Furman, la leímos mucho en pandemia, con su libro publicado el año pasado, Enseñar Distinto, nos nutrimos también de cómo reformular las preguntas, esas preguntas que ponemos, ¿quién es el personaje? ¿Qué le pasó? ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, que ya tienen implícita la respuesta, porque en realidad el alumno mucho no tiene que pensar para resolver esto. Pero ¿qué pasa? Tampoco digamos, incrementa sus saberes, porque incluso a veces los profesores se molestan porque el alumno pone sí o no, pero termina siendo lógico, porque no le quedan muchas opciones. Y si a esto agregamos que le falta mucho vocabulario, bueno, tenemos el combo perfecto para que no logremos lo que nosotros pretendemos. Bueno, entonces con respecto a las preguntas, Melina Furman dice, ¿qué hacemos? ¿Las desarraigamos? No, no hay que desarraigarlas. Tenemos que reformularlas. Y además, otra situación que ella plantea es que el problema es que estas preguntas se transformen en la única consigna que nosotros tenemos en la clase. O sea que a veces dicen, bueno, pero entonces los docentes dicen, ¿tengo que dejar todo lo que venía haciendo? No, solo reformular. Esa palabra nos la tenemos que grabar continuamente. Bueno, Melina Furman nos ofrece un ejemplo, yo tomé algo parecido, que dice, tomado de una carpeta escolar, ¿cuáles son las características del guión cinematográfico? Bueno, entonces ella propone, frente a esta pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, y se le ocurre tomar una escena de una obra de teatro de Shakespeare, en este caso Macbeth, y entonces propone lo siguiente, tomar un acto de Macbeth y transformarlo en una escena cinematográfica por parte de los chicos trabajando en grupo y quizá eligiendo distintos actos de esta obra de teatro. Entonces, los chicos la leerán, por supuesto, y trabajarán cómo la adaptan de una obra de teatro a una escena cinematográfica. Y entonces ahí ya tenemos como respondido después, porque después van a escribir las conclusiones, lo que ellos hicieron para transformarla en una escena cinematográfica, y ahí vamos a tener las características específicas del guión cinematográfico, porque lo han ido trabajando desde el hacer para llegar a enunciar una definición de lo que es para ellos un guión cinematográfico. Pero el cambio lo vemos en que mientras con esta pregunta que habíamos formulado antes
no hay mucho para hacer. ¿Qué harían los chicos? Copiarían de un texto las características del guión cinematográfico. En este caso, con esta obra de teatro, ellos tienen que leerla, pensar qué cosas pueden ir al cine, cuáles no, y después formularán todas las características una vez que han terminado todo el trabajo práctico. Han vivenciado todo y después lo trasladan a formular la teoría, precisamente. Otro ejemplo que proporciona también es un texto expositivo, explicativo sobre la campaña al desierto. Bueno, y este texto se había dado en clase y decía en qué año ocurre, quién la lleva adelante, cuáles son los propósitos de esta campaña, qué desenlace tuvo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la posible reformulación? Imaginar que ellos son corresponsales de un diario europeo y que deben enviar artículos a ese diario para que publiquen acerca de lo que pasó en Argentina con los pueblos originarios de la Patagonia y elaborar un texto periodístico informando sobre los hechos ocurridos acá. Cómo pasaron, qué sucedió, cómo fue el desenlace. Y también pueden agregar reflexiones que a los chicos se les ocurran sobre qué significan las campañas militares, cómo las ven ellos desde su edad. Y hay todo un cambio de esas preguntas que serían copiadas del texto para responderlas a esta elaboración de sentirse periodistas que están investigando para enviar a un periódico, cambiando también el destinatario, que no sea siempre la profe o el profe del curso. Va a ser el periódico que les pide este trabajo. Bueno, y uno más, sobre el género fantástico. Vimos en una carpeta que dice, ¿qué características tiene este género? ¿Cómo se diferencia del maravilloso? ¿Cómo y por qué se inició? ¿Quién fue el precursor? ¿Dónde surgió? ¿Qué no sé de los cuentos fantásticos? ¿Y cuáles son los autores más destacados? Bueno, ¿qué pasaría? Los chicos toman un libro, a veces traemos los libros que hay en biblioteca, los repartimos y ellos responderían estas preguntas copiando del texto. Pero ¿qué tal si le proponemos otra cosa? Por ejemplo, han estado leyendo, supónganse en un quinto año, La invención de Morel, por un lado, y algunos cuentos de Julio Cortázar. Entonces, les proponemos que armen un cuadro de doble entrada para caracterizar, por un lado, a Bioy Casares y por el otro lado a Cortázar, para analizar qué temas utilizan ambos, qué recursos, cómo resuelven lo fantástico, qué significa lo fantástico frente a lo realista, cómo se da el quiebre en el extrañamiento en los cuentos. Entonces vemos que surge otra actividad totalmente distinta. Como digo, la invención de Morel y cuentos de Cortázar podemos usar cualquier otros textos. Y tenemos otra visión mucho más amplia que la lista de preguntas que habíamos visto. Porque ellos van a mirar, uno, Bioy Casares, por el otro lado, Cortázar. ¿Y qué hacen ambos con el género fantástico? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué vieron ellos? ¿Por qué les gustó uno y no les gustó el otro? Bueno, es mucho más jugoso que la famosa guía de preguntas. Bueno, y a modo de cierre, algunas conclusiones. Las consignas son elementos sumamente necesarios en clase, pero es como un pacto entre enseñante y aprendiente. Y es un trabajo continuo, cotidiano, y además un trabajo de nosotros también cuando preparamos las clases, porque nos ponemos a pensar, imaginamos en esa clase qué resultado generará esta consigna, la otra, qué los hará disparar su imaginación, sus ganas de trabajar. Entonces, esto que ha surgido con tanta fuerza, yo he conversado con algunos colectivos docentes y están muy preocupados por el tema consignas
y están con ganas de reformularlas y de pensarlas, porque se dan cuenta que se ha agotado el tema de la pregunta. ¿Por qué? Porque no genera aprendizajes. Los chicos han llenado carpetas enteras, pero no hemos visto evoluciones en este sentido. Por eso retomo algo que dice Maite Alvarado. La consigna tiene algo de valla y algo de trampolín, algo de punto de partida y algo de llegada. Como herramienta didáctica, la consigna proporciona un marco de referencia compartido por alumnos y docentes que encauzan el comentario y la corrección de los trabajos, porque esto también, es decir, la corrección de trabajos va a ser en función de todos estos logros que se han trabajado en clase y que al mismo tiempo han logrado llevarlos a pensar, a analizar, a todas estas operaciones mentales que no las notamos en las preguntas. Entonces, digamos, el objetivo es lograr un aprender a aprender, que puedan desarrollar su conocimiento. Genial, Matilde, genial. Me empecé a anotar un montón de cosas, pero que realmente las puedo como sintetizar en este recorrido que nos hiciste hacer en consignas con aires renovadores, ¿no? Salirnos del círculo de confort de la pregunta y respuesta para pensar y también para hacer, porque vos proponés pensar consignas, pero también primero realizarlas, recorrer esos lugares nosotros antes de que la consigna llegue a manos de los estudiantes. Hablaste de autonomía, creo que fue una de las primeras palabras que pusiste, ¿no? Y también hablaste de reflexión, cuando hablaste del guión cinematográfico, cómo ellos en el hacer luego retoman ese recorrido para reflexionar y a partir de esa reflexión construir, ¿no?, los pasos en ese proceso y poder abordar el género discursivo que están trabajando en esa ocasión, que es el guión cinematográfico. Y muchas veces las ideas pasan al revés, ¿no? El docente que teoriza y después pide a través de preguntas y respuestas, ¿no? Es un camino que juntos, todos, juntas, vamos a poder ir recorriendo de a poco y que obviamente está en nuestro haber y que está en nuestra formación y que de a poco tenemos que ir como cambiando, renovando, mejorando, y no decir que como dijiste vos, la pregunta no es el problema es cuando la pregunta se transforma en el todo, ¿no? Y que no hay otra cosa para hacer, ¿no?, en el aula. Así que la verdad que fue muy interesante este camino que hicimos, primero con la teoría en el encuentro pasado y ahora con estos ejemplos concretos para ponernos a pensar, y que las consignas forman parte de nuestra propuesta, no son hechas al azar, sino que buscan un fin y que tienen una relación absoluta con el contenido planteado. Así que muchas gracias, Matilde. Por nada, Patri. Bueno, nos despedimos hasta la próxima, donde vamos a seguir trabajando consignas y otros temas también que nos interesan y vamos a tener invitados. Hasta pronto.